Preguntarle, aprovechando que lo tenemos al doctor Anderson, ya un amigo de la casa a esta altura, que tiene otra vez la gentileza de estar presente en nuestro programa una vez más para tocar este tema tan importante y que a todos nos ha sorprendido y nos ha tenido en vela. Como todo lo que nos sorprende nos hace preguntarnos un montón de cosas que quién mejor que el doctor Anderson para poderlas contestar. Muy buenos días, muchas gracias por estar otra vez junto a nosotros en Viva la Vida, doctor Anderson. ¿Cómo le va? Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Es cierto, fue sorprendente. Además que casi que lo vimos como en tiempo real, porque en un principio, y a mí me llamaron para analizar y explicar qué eran las convulsiones, cuando todavía no se conocía el diagnóstico. Es más, llegó ahí en ese instante el informe de una tomografía computada normal. Entonces uno explicaba qué eran las convulsiones y cuáles eran las posibles causas. Y estabas con un paciente que estaba en proceso de estudio y apareció allí una resonancia magnética con angioresonancia donde se vio que había una obstrucción, una trombosis, un coágulo en una vena grande que uno tiene en la cabeza que se llama vena, digamos, son los seno venoso longitudinal superior. Hay varios senos venosos, pero es uno que es con el grosor de un dedo, lleva mucha sangre. Entonces ahí se entendió que, claro, la situación era compleja, no era una epilepsia, era otra cosa. La sangre que entra en la cabeza entra 1 litro de sangre por minuto por las arterias carótidas y vertebrales, y esa sangre tiene que salir. Esa sangre entra en tu cabeza, ese litro por minuto, que es un montón, tiene que salir porque ya dejó el oxígeno, ya dejó la glucosa. Pero si cuando quiere salir se le obstruye una de las venas principales, te queda dentro, te aumenta la presión, queda sangre sin oxígeno, sin alimento, y todos los trastornos generan malestar, dolores de cabeza, visión doble, confusión y convulsiones. Todo ese trastorno es una emergencia neurológica. Doctor, a ver, aprovecho el caso de Javier Altamirano para meterme en el tema de la trombosis y obviamente llevarlo a un plano general del día a día de cualquier persona, ¿no? Uno entiende que esto, se lo pregunto, ¿se puede prevenir? Porque vemos el caso del futbolista chileno, que es joven, que es atleta, que seguramente tiene una nutricionista en el club que lo cuida con todo lo que tiene que ver con la alimentación, y así todo le sucedió este cuadro. Algo me da la sensación poco usual, ¿no? Pero digo, ¿se puede prevenir la trombosis? ¿Tenemos las herramientas o es una lotería? La verdad que hay personas que tienen predisposición a las trombosis. Eso se llama trombofilia. Y claro, eso lo descubrís en general porque tuviste un proceso, una trombosis que llamó la atención. Te estudian, piden una serie de estudios muy específicos que no son los habituales, los de rutina de laboratorio, y te la descubren, y entonces sí después podés prevenirlo. La trombofilia es una patología que la tiene cierto porcentaje de la población general, pero la verdad que esta trombosis, y particularmente del seno longitudinal superior, es muy poco frecuente. Yo he tenido algunos pacientes con estos cuadros, pero es raro de ver, realmente es poco frecuente. Y bueno, las causas, porque uno dice, ¿pero por qué le pasó? Bueno, recién estuvimos hablando del que tiene predisposición a los trombos, pero también puede ser algún cuadro infeccioso que tenés en la cabeza, una otitis, una sinusitis, una infección odontológica. A veces te lo pueden ocasionar. También a veces un golpe en la cabeza. He tenido pacientes que lo han tenido por traumatismos del cráneo. Y después alguna otra serie de situaciones que no son el caso de él, porque son mujeres embarazadas, puerperio, ovulatorios, etc. Pero claro, esto es como difícil de prevenir porque no tenés los elementos. Claro. Doctor, esto de último tiempo con el aumento de los casos de COVID y de dengue, y sobre todo en el COVID, donde los médicos no sabemos muchas veces cuáles son las repercusiones que puede llegar a tener a largo plazo esto de haber tenido un COVID prolongado, o qué otras secuelas puede haber llegado a dejar en algunos pacientes el hecho de haber tenido COVID. ¿Eso se puede explicar en una tendencia a tener cierta trombosis? Porque no es el primer jugador, si bien es el primer jugador de fútbol
que él ha tenido en el cerebro. Nicolás de la Cruz en River también tuvo una trombosis venosa hace no mucho tiempo, y se están viendo como más en deportistas de alto rendimiento, más en hombres que en mujeres, que no es tan frecuente. Digo, ¿puede haber alguna ligazón en relación a la trombosis y estas enfermedades que ahora están en franco aumento? Mira, respecto del COVID, cuando vos hablabas de ese COVID prolongado o el long COVID, en general siempre se refieren a lo que te ocurre dentro de los 180 días posteriores al alta del COVID. ¿Viste? Cuando te dicen, usted ya infectológicamente está ok, ya no contagia, se puede ir a la casa, qué sé yo, va. En esos 180 días hay pacientes que presentan complicaciones, trastornos de la memoria, arritmias cardíacas, bueno, toda una lista de patologías, pero también hay pacientes que han presentado fenómenos de trombosis, es verdad, pero lo tenés que poner como muy pegado al periodo de haber estado enfermo. Y también hay muchas descripciones vinculadas a las vacunas. Recuerden que el AstraZeneca tuvo muchos casos de trombosis, por eso que en algunos países se dejó de aplicar. Y después también hay investigaciones en curso sobre las vacunas de ARN, digamos que hay una tasa de incidencia que se está analizando de miocardiopatía y de arritmias cardíacas. O sea, es muy complejo todo este tema, tanto de la enfermedad en sí, la enfermedad viral, en este caso el COVID, como las vacunas, que es lo que uno hace para defenderse, a ver cuáles son los efectos adversos o complicaciones que pueden presentar. Pero en el caso del jugador de fútbol me parece que el tema del COVID o de las vacunas no lo escuché, no lo mencionaron como un antecedente a ser considerado. Claro. La verdad que por ahora con esos elementos uno se queda pensando más en las patologías que yo te conté, en una trombofilia que hay que estudiarle, en ver si, y se va a discutir, si tuvo o no un traumatismo del cráneo que puede haber sido importante. Y bueno, supongo que habrán descartado el tema infeccioso, lo que yo les contaba de la sinusitis, la otitis, claro, la infección odontológica. Pero lo importante es entender que hay que disolver rápidamente ese coágulo que tenés en el seno longitudinal superior para restablecer la circulación normal y compensarte neurológicamente y que no te quede ninguna secuela. Eso sí, seguro que durante un tiempo vas a tener que estar anticoagulado para que todo se cicatrice adecuadamente. Claro, doctor, justamente eso le quería preguntar. ¿Estar anticoagulado, tomar la medicación, en este caso le impide a un futbolista de élite realizar el deporte o se puede hacer una vida de alto rendimiento y al mismo tiempo estar medicado? Y la verdad que cuando vos estás anticoagulado, estás en la misma situación que un paciente que tiene hemofilia. O sea, cualquier golpe te va a generar un hematoma. Claro. Vos pensás que en la vida normal, vos tenés pequeñas heridas que sangran gotitas y rápidamente se tapa, por decirlo así, hay hemostasia, ¿no?, del lugar que estaba sangrando, porque todos los sistemas de coagulación funcionan perfectamente. Pero cuando esos factores de coagulación los tenés anulados por la medicación, por la warfarina o por lo que sea, no, vas a sangrar. Claro. Entonces, el hacer deporte, y te van a decir que no puedes hacer deporte, y un deporte de élite, y además de contacto, claro, totalmente. No, eso te lo van a contraindicar seguro si estás anticoagulado. De todos modos, uno no queda anticoagulado de por vida. En general son unos meses. Yo tuve el año pasado una paciente mujer que tuvo justamente una trombosis de un seno venoso, no longitudinal superior, pero otro parecido, porque hay varios, y fue por una trombofilia que se descubrió cuando tuvo este episodio, se estudió y bueno, se descubrió que tenía una trombofilia. Quedó con la medicación, quedó anticoagulado unos meses y ahora hace su vida completamente normal.
Perfecto, clarísimo como siempre, doctor Anderson, agradecerle nuevamente que haya podido estar unos minutos en nuestro programa. Sabemos que está muy ocupado, así que lo liberamos por hoy, seguramente en otra oportunidad cuando surja, esperemos que no algo como le pasó al jugador, pero en algún otro momento lo volveremos a contactar porque es muy claro siempre cuando explica y la gente le lleva tranquilidad básicamente, que es lo importante de un médico, ¿no? Además de explicar bien, llevar tranquilidad, así que muchísimas gracias por haber pasado por nuestro programa. Le mandamos un cariño muy grande. Bueno, gracias. Que termine muy bien el día. Saludos a todos los televidentes y bueno, nos veremos con algún otro tema neurológico interesante. Suerte. Seguro que Abrazo, sí. doctor. Gracias a usted. Clarísimo, como siempre el doctor Anderson. Siempre es bueno tenerlo en el programa para explicar un poco, no es muy didáctico el doctor.